Si tienes más de 60 años, quizá ni siquiera imagines que un simple hábito cotidiano practicado durante años puede desencadenar un derrame cerebral en cuestión de horas. Y lo peor, sin dolor torácico ni señales de alarma, no hay aviso, no hay tiempo para pedir ayuda. Simplemente entras en lo que debería ser el lugar más seguro de tu casa y sales completamente cambiado para siempre. Soy Sandra Rodríguez y de atención a pacientes que han sufrido un accidente cerebrovascular. Lo que más me inquieta no son los casos obvios como quienes han fumado durante décadas o padecen cardiopatías graves. Lo que realmente me preocupa son las personas mayores que parecen gozar de excelente salud, que han seguido todas las recomendaciones y aún así terminan en urgencias con problemas del habla y parálisis en las extremidades. Todo por algo tan trivial como un baño diario. Lo que voy a contarte te sorprenderá. Poca gente lo sabe. Ni los médicos, ni los familiares, ni las revistas, ni siquiera los informes de alta hospitalaria lo mencionan. Hay 5 hábitos de baño que silenciosamente propician un derrame cerebral, y estos episodios no son raros. Ocurren a diario en miles de hogares a personas como tú. Antes de continuar, si aún no estás suscrito, activa la campanita para no perderte ningún consejo de salud pensado específicamente para ti. Si te gusta el vídeo, dale me gusta y deja un comentario. Si no, deja un 0 para ayudarnos a mejorar. Ahora déjame contarte una historia que lo cambió todo para mí. Margaret tenía 73 años. Era una mujer llena de energía que había vivido sola en la misma casa durante 4 décadas. Cada día a las 9 p.m. se daba un baño caliente. Era un ritual sagrado para aliviar dolores y relajarse antes de dormir. Un martes por la noche todo parecía normal. El agua templada le corría por el cuerpo, brindándole esa sensación reconfortante de siempre. Pero 20 minutos después, mientras se secaba, ocurrió algo extraño. Se sintió mareada y con náuseas. Cuando su hija la encontró a la mañana siguiente, Margaret apenas podía articular palabras. No lograba mover el brazo derecho y no entendía cómo su vida había dado un vuelco. El accidente cerebrovascular le arrebató la independencia en cuestión de horas, y el detonante fue ese baño que parecía tan inocente y reparador, pero que en realidad era una trampa silenciosa. Lo que Margaret no sabía, y casi nadie sabe, es que después de los 60, nuestros cuerpos ya no toleran los mismos hábitos de baño que nos sirvieron durante años. Esta noche voy a explicar exactamente por qué sucede y, lo más importante, cómo puedes protegerte. Empecemos por el hábito más peligroso, tomar baños muy calientes antes de acostarte. ¿Conoces ese baño que lo relaja todo, músculos, articulaciones, fatiga? Es tentador, ¿verdad? Pero aquí está el problema. Cuando el agua supera los 40 gr, los vasos sanguíneos se dilatan con rapidez, como globos que se inflan. Esta vasodilatación provoca una caída brusca de la presión arterial, a veces de 20 a 30 puntos en minutos. Para los jóvenes con arterias flexibles puede pasar inadvertida, pero para los mayores de 60 con vasos menos elásticos, este cambio puede ser extremadamente peligroso. Los vasos se endurecen, el corazón se esfuerza más para bombear sangre y esa caída súbita de la presión no es solo una molestia momentánea. Puede privar al cerebro del oxígeno que necesita. No se trata solo de un mareo fugaz. Cuando la presión en arterias envejecidas baja, el flujo disminuye drásticamente y la sangre, al circular con lentitud, se convierte en caldo de cultivo para coágulos, auténticos asesinos silenciosos. Estos coágulos pueden alojarse en arterias cerebrales y provocar accidentes cerebrovasculares repentinos y devastadores. Nunca olvidaré a Robert, un paciente que me impactó profundamente. Tenía 78 años, era profesor jubilado y durante 15 años terminaba sus días con una ducha caliente de 20 minutos que empañaba todos los espejos de la casa. La llamaba su sesión de terapia. Pero una noche, pocos minutos después de salir de la ducha, Robert se desplomó en el dormitorio. Su esposa lo encontró sin poder hablar, con la comisura de la boca caída hacia un lado. En el hospital, las pruebas confirmaron mis sospechas. Un gran coágulo se había formado durante la bajada de presión provocada por la ducha caliente. Llegó al cerebro y obstruyó una arteria crucial. El baño, que él creía una medida de autocuidado, en realidad preparó el escenario para una tragedia.
lo que tienes que entender es simple. Tu cuerpo a los 70 ya no es el mismo que a los 40. Esos vasos antes adaptables ahora tienen dificultades para mantener una presión estable. Cada ducha demasiado caliente es como jugar a la ruleta rusa con tu sistema circulatorio, y eso es solo el principio. Si crees que el calor del agua es el único peligro en el baño, espera a conocer el siguiente error, que podría ser aún más serio. Si has llegado hasta aquí y crees que esta información es importante, déjame un comentario para saber que me sigues. Hábito peligroso. Número 2. Ducharte inmediatamente después de comer o de tomar medicamentos. Escena común en miles de hogares. Terminas de cenar, tomas tu medicación para la presión arterial y te duchas. Parece lógico, ¿verdad? Pero esta rutina puede ser el mayor error. Tras una comida copiosa, el cuerpo desvía automáticamente flujo sanguíneo del cerebro al sistema digestivo. Es normal, pero implica que el cerebro recibe menos sangre por un rato. Si además te duchas con agua caliente, más sangre se dirige a la piel. Resultado, tu cerebro, el centro de mando, empieza a trabajar con una energía peligrosamente baja. Lo mismo ocurre con ciertos fármacos. Los antihipertensivos, algunos medicamentos cardíacos e incluso analgésicos pueden alterar la hemodinámica, volviéndote más vulnerable a la hipotensión inducida por la ducha. Cuando estos factores se combinan, el riesgo se multiplica. Recuerdo a Eleanor, una mujer de 76 años que aprendió esto por las malas. Todas las noches, después de cenar y tomar su medicación, se daba un baño caliente para conciliar el sueño. Fue su rutina durante años, hasta que una noche, 10 minutos después de ducharse, el mundo empezó a girarle. Cuando llegaron los paramédicos, Eleanor estaba inconsciente en el suelo del baño. El golpe fue rápido e implacable. Su presión bajó tanto que se formó un coágulo en una arteria debilitada, bloqueando la zona del cerebro responsable del habla. Eleanor sobrevivió, pero nunca volvió a hablar con claridad. Por eso, elegir el momento adecuado para bañarte es más importante de lo que creemos. A medida que el cerebro envejece, tolera peor los cambios bruscos de flujo. Cuando la circulación cae, los coágulos empiezan a formarse y si se desprenden pueden causar un derrame cerebral. Peor aún, el tejido cerebral que muere no se regenera. La regla es sencilla. Espera al menos 1 hora después de comer o de tomar medicamentos antes de ducharte. Dale tiempo a tu cuerpo para adaptarse. Tu cerebro depende de ello. Y si crees que los peligros se limitan al agua demasiado caliente o al momento inadecuado, el siguiente hábito es quizá el más sorprendente porque involucra algo que está en todos los baños y que la mayoría de personas mayores ni siquiera considera peligroso. Hábito número 3. Duchas largas en baños húmedos y sin ventilación. Imagina la escena, cierras la puerta, abres el agua caliente y dejas que el vapor te envuelva, transformando el baño en una especie de sauna personal. La sensación es deliciosa, casi un lujo. El calor impregna los músculos cansados y durante unos minutos te sientes renovado, pero esta comodidad puede ser una trampa silenciosa. Cuando el agua caliente genera vapor en un espacio cerrado, no solo empaña los espejos, también empobrece el aire en oxígeno. Al mismo tiempo, el calor dilata los vasos y baja la presión. Si combinas ese aire con poco oxígeno, con un sistema circulatorio envejecido e inestable, obtienes la receta perfecta para una emergencia cerebral. La sangre se vuelve más viscosa a medida que disminuyen los niveles de oxígeno y fluyen lentamente por arterias ya estrechas. Esa circulación lenta crea el entorno ideal para la formación de coágulos, que pueden obstruir arterias vitales del cerebro en cuestión de minutos. Conozco a Juan, un mecánico de 71 años que amaba las duchas largas y muy calientes. Cada mañana pasaba unos 25 minutos en un baño pequeño y sin ventilación, rodeado de una densa niebla como dentro de una nube. Afirmaba que le ayudaba con la artritis. Pero una mañana su esposa oyó un golpe y lo encontró tendido en el suelo, apenas consciente, con los labios amoratados por la falta de oxígeno. En el hospital supimos que se habían formado varios microcoágulos en ese ambiente desoxigenado. Esos golpes silenciosos empezaron a dañar su tejido cerebral. Juan sobrevivió, pero su memoria nunca volvió a ser la misma. La niebla, que parecía tan relajante, en realidad estaba asfixiando su cerebro.
Esta es la realidad que casi nadie conoce sobre el vapor del baño. No es solo calor, es una reducción gradual del oxígeno que llega al cerebro. Cada minuto atrapado en ese ambiente húmedo es otro minuto en el que tu circulación envejecida lucha por llevar oxígeno vital a tu órgano más importante. Por eso, ducha menos de 10 minutos y asegúrate siempre de tener buena ventilación. Abre la ventana o enciende un extractor. Nunca te quedes encerrado en una habitación llena de vapor pensando que es inofensivo, porque el daño ocurre en silencio hasta que es demasiado tarde. Y si crees que solo las duchas calientes y vaporosas son peligrosas, espera a conocer los riesgos de las duchas frías. Hábito peligroso número 4. Exponerte de golpe al agua fría, especialmente a primera hora. Hoy es imposible no ver a gente entusiasmada con las duchas frías, influenciadores de fitness, gurús de la salud e incluso algunos médicos las recomiendan para despertar el cuerpo. Para quienes tienen veintitantos y arterias elásticas puede funcionar, pero para los mayores de 60 con vasos más rígidos y un corazón que ya no es tan potente, ese choque de frío puede ser una trampa mortal. Cuando el agua fría toca la piel, los vasos se contraen de forma súbita. Es la respuesta natural al frío, como frenar en seco un coche a toda velocidad. La presión arterial se dispara, a veces 40 o 50 puntos en segundos. Si tus arterias ya están estrechas por depósito de colesterol o endurecidas por la edad, ese pico de presión puede causar microdesgarros en las paredes. ¿Qué hace el cuerpo? Forma trombos para reparar el daño, pero esos coágulos pueden desprenderse y viajar directo al cerebro. Nunca olvidaré a James, de 68 años, un hombre orgulloso de su salud. Tras ver un programa que ensalzaba la terapia de frío, decidió empezar cada mañana con una ducha helada. «Me hace sentir vivo», dijo. Durante semanas pareció ir bien hasta que un lunes su esposa oyó un ruido y lo encontró desmayado en la ducha. Cuando llegaron los paramédicos, James no podía mover el lado izquierdo del cuerpo. Arrastraba las palabras. Su rostro caía hacia un lado. La tomografía mostró lo peor, un ACV masivo causado por un coágulo formado precisamente durante ese pico de presión. El choque frío que creía vigorizante terminó lesionando las frágiles paredes de sus arterias. El coágulo llegó al cerebro en minutos. El hombre que solo quería sentirse más vivo estuvo a punto de perder la vida. Esta es la cruel ironía de las duchas frías en los mayores. Lo que energiza a un cuerpo joven puede ser una sentencia para vasos debilitados. A los 70 tus arterias no soportan cambios térmicos abruptos. Si quieres refrescarte, empieza poco a poco. Usa agua tibia y enfríala gradualmente. Nunca someter de golpe a temperaturas extremas. Y aunque el frío es peligroso, quizá te sorprenda el último error que millones de personas mayores cometen cada noche sin darse cuenta. Un error que prepara el terreno para el desastre mientras duermen. Hábito peligroso. Número 5. Ducharte muy tarde, justo antes de acostarte. Este quizá sea el error más común y también el más peligroso, precisamente porque ocurre mientras dormimos, cuando somos más vulnerables y menos capaces de pedir ayuda. Para millones de personas mayores, un baño caliente antes de dormir es el ritual perfecto para cerrar el día. La casa está en silencio, el estrés se disipa y esa agua tibia parece ideal para relajarse. Es un momento de consuelo que aparenta ser inocuo, pero ahí reside el riesgo. Este hábito puede crear una trampa silenciosa para que sufras un ACV mientras sueñas. ¿Qué pasa en tu cuerpo cuando te duchas muy tarde? Tu temperatura interna sube mientras tu reloj biológico ritmo circadiano intenta hacer lo contrario, enfriarte para dormir. Este conflicto sobrecarga el sistema cardiovascular. El agua caliente dilata los vasos llevando sangre a la piel y alejándola de órganos vitales, y a medida que el cuerpo intenta enfriarse, pierdes líquido por la transpiración, aunque no lo notes. Para un cuerpo joven es manejable. Para mayores de 60, sobre todo si toman antihipertensivos o diuréticos, la combinación puede ser fatal. Deshidratación más presión baja nocturna. Cuando estás deshidratado, la sangre se vuelve más densa y fluye con lentitud por arterias ya rígidas.
Durante el sueño, esa menor circulación crea el ambiente perfecto para coágulos que pueden alojarse en arterias cerebrales y causar un derrame justo cuando estás inconsciente. Una de las historias que más me marcó fue la de Pepa, una mujer de 82 años que vivía sola. Todas las noches a las 23 se daba un baño caliente, su momento de paz tras un día entero cuidando a la familia. Una mañana su hijo la llamó y notó algo raro. Pepa tenía dificultades para hablar. Al llegar a su casa, la encontró confundida, sentada en el sofá, incapaz de mover la mano derecha. En el hospital descubrimos que había sufrido un ACV durante la noche. Las pruebas mostraron deshidratación y su presión arterial confirmó lo que sospechábamos. Ese baño, que parecía ayudarla a relajarse, creó el entorno perfecto para que se formara el coágulo mientras dormía. Pepa sobrevivió, pero nunca recuperó su independencia plena. La rutina que creía beneficiosa fue en realidad lo que se la arrebató. Así que presta atención. Tu cerebro envejecido ya no gestiona los cambios circulatorios tan bien como antes. Por la noche, cuando la presión desciende de forma natural y tu cuerpo se repara, el estrés adicional de una ducha tardía puede ser demasiado. Si te gusta ducharte por la noche, hazlo antes, no más tarde de las 20. Dale tiempo a tu organismo para reequilibrarse antes de acostarte y no olvides hidratarte bien después de la ducha. Protege tu cerebro en estas horas vulnerables, porque los ACV nocturnos son los más crueles. Te roban el futuro mientras sueñas con él. Cómo bañarte de forma segura después de los 60. Tras conocer estos 5 hábitos peligrosos, es normal sentirse algo asustado o abrumado. No es mi intención. Mi objetivo es brindarte conocimiento útil que literalmente podría salvar tu vida. La verdad es simple, aunque inquietante. Envejecer lo cambia todo. Tu corazón ya no late con la misma fuerza. Tus vasos se vuelven más rígidos. Tus riñones filtran más lento. Tu cuerpo reacciona distinto a los cambios de temperatura y tu cerebro depende de un delicado equilibrio de oxígeno, flujo sanguíneo y presión estable. Incluso algo tan cotidiano como ducharte puede desajustarlo todo si no cuidamos tiempo, temperatura y duración. Eso es exactamente lo que he visto en muchos casos. ACV que no surgieron de factores de riesgo evidentes, sino de hábitos que jamás imaginaríamos peligrosos. La buena noticia, el conocimiento es poder. Con ajustes sencillos en cómo, cuándo y dónde te duchas, puedes protegerte de estos riesgos ocultos. No permanezcas en la ducha más de 10 minutos. Evita las temperaturas extremas. Opta por agua tibia que no castigue tu sistema. Nunca te bañes inmediatamente después de las comidas o tras tomar medicamentos. Asegura ventilación, abre la ventana o enciende un extractor. Y lo más importante, dúchate más temprano por la noche para darle tiempo a tu cuerpo de recuperarse y estabilizarse antes de acostarte. Presta atención a las señales. Mareos, debilidad repentina, visión borrosa, no son cosas de la edad, son advertencias claras de que tu cerebro está en riesgo. Si te valió la información, pon 1 si no pon 0. Gracias y no olvides suscribiros, cuidaros mucho.